En Génesis capítulo 13, mira lo que dicen. Vamos a regresar a este capítulo precioso, hermoso de la palabra del Señor. Y hoy vamos a tocar la historia detrás de la historia. La vez pasada estuvimos hablando de Abraham. Bueno, realmente estuvimos hablando de Dios y cómo Dios trabajó en la vida de Abraham. Pero hay algo más que a veces pasamos por encima y yo creo con todo mi corazón que tiene una gran enseñanza para nosotros. Génesis capítulo 13, vamos a comenzar con el versículo 1 y de allí vamos a partir. El versículo 1 dice, ¿lo tenemos mis hermanos? Dice la palabra del Señor, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y esta palabra es importante, y con él iba Lot. Me acompañas en oración, vamos a dar gracias por su palabra. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos porque, Señor, tú y solamente tú mereces la gloria, la honra y el honor. Hemos venido, Señor, con el solemne propósito de adorar tu nombre. Reconocemos nuestro pecado, nuestra falla, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos limpies cada día más. Que a través de tu palabra bendita, a través de esta agua preciosa que todavía fluye, Señor, podamos recibir limpieza, que podamos recibir paz, que podamos recibir desafíos que nos lleven más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra con atención y tu voz con comprensión. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. La semana pasada estuvimos hablando de este mismo capítulo, el capítulo 13 del libro de Génesis. Y estamos hablando de cómo Dios trabajó en la vida de Abraham. Debemos recordar varias cosas. Hay dos cosas que yo quiero recordar antes de empezar el mensaje en esta mañana. Lo primero que yo quiero recordar es que Abraham pecó. Y cuando Abraham peca y cuando todos pecamos, el pecado tiene consecuencias. Y déjame repetir esto porque es algo que a veces nos molesta escuchar. Nuestro pecado tiene consecuencias. No podemos pensar que podemos fallarle a Dios, que podemos fallar a la palabra del Señor, a los mandamientos del Señor y que esas consecuencias no nos sigan una, dos, tres veces, un día, 2 días, mucho tiempo. Las consecuencias de nuestro pecado nos van a alcanzar. Y aunque Dios lleva a Abraham de regreso a la tierra prometida, sí, pero más allá de la tierra prometida, al lugar de la promesa, al lugar donde todo comenzó, las consecuencias del pecado que Abraham había cometido iban a dar a luz problemas que en esta historia lo vamos a ver. Dios va a usar ese problema, esas consecuencias para probar a Abraham. Pero no solamente lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver después en otras historias, dejándonos saber a nosotros que si pecamos, que si fallamos, que si engañamos, que si mentimos, cualquiera sea nuestro pecado, tarde o temprano vamos a sufrir esas consecuencias. Y a veces, muchas veces, Dios va a utilizar esas consecuencias para probarnos una vez más. Y eso es lo que ocurre aquí. Mira el versículo 5. Ve conmigo un momento al versículo 5. Lo vimos la semana pasada solamente para recordar. Dice también Lot que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Déjame explicarte lo que está pasando como introducción. ¿Te acuerdas que Abraham se había ido a Egipto en contra de la voluntad de Dios o por lo menos sin consultar a Dios? Había tomado decisiones basado en sus deseos, en su perspectiva de vida, en lo que él pensaba que era mejor. Pensaba que estaba ayudando a Dios y se fue hacia Egipto, caminó hacia Egipto cuando había hambre en la tierra porque no confió en la promesa de Dios. Pero llegando allá se dio cuenta del problema que tenía, el gran problema que tenía, el problema de una mujer preciosa. Qué problemón. Y él le dijo a la esposa, a la verdad que tú eres bien linda, si tú hubieses callado, Abraham. Pero Abraham no se calló. Abraham dijo, tú eres tan linda que por tu culpa me van a matar. Así que vamos a comenzar a decir medias verdades que en
la realidad es la mentira completa. Y comenzó a engañar para protegerse. Comenzó a engañar para sobrevivir. Y a consecuencia de esto, comenzó a recibir bendiciones. Y quizás Abraham pensó, bueno, si estoy recibiendo bendiciones, entonces Dios está aprobando lo que estoy haciendo. Lamentablemente eso no es verdad. El pecado es pecado y Dios no lo aprueba. Y ahora encontramos un tiempo más tarde a este hombre, Abraham, regresando a la tierra. Y ahora se va a enfrentar a la consecuencia de este pecado, porque todo lo que había ganado, que él pensaba que era bendición, ahora se va a convertir en un problema, porque había tanta abundancia, tanto para él como para su sobrino, que no había espacio para los dos. Lo que él pensaba que era bendición, ahora se convirtió en un problema. Yo quiero que tú entiendas esto, hermano. Déjame repetir esto. El pecado tiene consecuencias. Y nosotros debemos entender eso como creyentes, como hijos de Dios, como portadores de la promesa de Dios. Debemos entender eso. No podemos jugar con el pecado. Pero de la misma forma que te digo eso, tengo que subrayar lo que hablamos la semana pasada. Este Dios, el Dios de la misericordia, el Dios de la promesa, es el Dios de la restauración. Y dijimos la semana pasada que la restauración es un proceso de Dios. Y déjame explicar esto, porque esas dos palabras son importantes. Y apúntalas en una esquina. Es un proceso de Dios. En primer lugar, es un proceso. Muchas veces pensamos nosotros que podemos adelantarnos, que podemos saltarnos los pasos en el proceso de Dios. Pero la Biblia nos llama a nosotros a ser restaurados cuando hemos pecado. Dios nos restaura. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de amor. Él quiere que vivamos al amparo de su gracia. Para eso preparó un proceso. Y como dijimos la semana pasada, yo no creo que tú vayas a donde tus hijos le dices, ¿sabes qué? Cometiste esta falta, dime qué castigo quieres recibir. Papá quiere un helado. Un helado vas a recibir. Y te lo vas a comer completo. No creo que nadie haga eso. A veces eso es lo que nosotros queremos hacer con Dios. Determinar cuál es el proceso y cuál es el castigo que hemos de recibir. Pero la idea de este proceso, porque dije que es un proceso, pero es un proceso no de la iglesia, no del pastor, es un proceso de Dios. Porque Dios quiere, escucha esto, ¿estás conmigo en esta mañana? Dios desea con todo su corazón que tú seas la persona que Él creó y con el propósito para el cual Él te ha creado. Y el propósito de Dios de probarte, de formarte, de permitir que el pecado, las consecuencias del pecado lleguen a tu vida, no es solamente para hacerte la vida difícil. La idea es que tú comiences a vivir al amparo de la gracia del Dios que te prometió y te está cumpliendo. Entonces, en el mensaje de la semana pasada vimos al Dios que castiga el pecado, pero el Dios que restaura el pecador. Al hombre que regresó al lugar de la promesa. Y encontramos que a través de esta segunda oportunidad, Dios le hace una prueba adicional. Dios prueba a Abraham. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dios prueba a Abraham. Pero en esta ocasión, escúchame, Dios cuando prueba a Abraham, Abraham responde de la forma correcta. Lo dije la semana pasada, déjame hacer la pregunta nuevamente. ¿Cuántos de ustedes han tomado una prueba en la escuela? Alzan la mano. Un examen. Un examen. Ok, todo el mundo ha tomado un examen. ¿Cuántos han pasado el examen? Han pasado el examen. ¿Cuántos están mintiendo ahora mismo? Ok, no. ¿Cuántos se han colgado en el examen? A ver si alguien se atreve. No hemos colgado, claro que sí. Y cuando nosotros tomamos un examen o tomamos una prueba y nos colgamos, o sea, fracasamos, no pasamos, fallamos a la prueba, tenemos que volver a tomarla tarde o temprano. Si hay un maestro bueno que está al lado de nosotros, se asegura de que nosotros tratemos de repasar el material, lo aprendamos y tomemos la prueba nuevamente. Aquí tenemos maestros en nuestro medio. Y yo sé que los maestros que son buenos maestros van a asegurarse de que sus muchachos lo intenten de nuevo, tomen la prueba. No van a pasar el muchacho a menos
que este muchacho o esta muchacha hayan aprendido la lección. Ahora déjame decirte algo. Si hay maestros que dicen, mira, yo lo siento mucho, a mí me duele más que a ti. Eso no es verdad. Vamos a empezar por ahí. No es verdad. A él no le duele más que el muchacho. Igual que el padre que te dice, a mí me dolió más que a ti. Mentira. A mí nunca me dolió darle un buen cocorrón a mis muchachos. Porque la idea no se trata del maestro ni del padre, se trata del que el muchacho pueda aprender. Ahora, déjame llegar a este punto. Aquí es donde yo quiero llegar. Abraham pasó la prueba. Abraham en esta ocasión hizo lo correcto. Y eso nos deja con un protagonista diferente en esta mañana, con la reacción, la respuesta de Lot. Y déjame ir al versículo 7 para darte la historia completa y vamos a pasar al mensaje. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si vas a la mano derecha, yo iré a la mano izquierda. Yo quiero que tú entiendas que Abraham recibe esta prueba de Dios. Dios está probando el carácter y la fe de Abraham. Abraham va a pasar la prueba. Yo quiero que tú entiendas que el derecho de Abraham era exigirle a Lot que se fuera de la tierra. Él era el patriarca, él era el jefe del clan. Él tenía el derecho de decirle a Lot, no, escúchame, tú vas a tomar tus cosas y te me vas lejos, porque esa era la tradición, la cultura y la ley de esos días. Él era la persona mayor, pero Abraham cedió a su derecho. ¿Por qué? Porque confió en que Dios había hecho una promesa y su promesa era fiel, porque Dios es fiel a su promesa, ¿tú lo crees? Abraham tenía el derecho no solamente de decirle a Lot que se fuera, él podía haberle dicho a Lot, ¿sabes qué? Yo te voy a adoptar como hijo. Yo te voy a hacer mi hijo primogénito para que tú tengas que esperar hasta que yo me muera para tomar decisiones. Todo lo que yo tengo será tuyo, pero en este momento todo lo tuyo ahora me pertenece a mí. Eso lo pudo haber hecho Abraham. Pero Abraham sabía que la promesa no era a través de Lot, la promesa era a través de otra persona. Entonces, Abraham confió en la promesa de Dios. ¿Vas entendiendo? Abraham en esta ocasión cede a su derecho, pero hace lo que era correcto, toma la decisión correcta. Abraham pasó la prueba, pero él hace algo más, algo que es sumamente interesante. Abraham le pone la pelota en la cancha, esa es una figura deportiva, le pone la pelota en la cancha a Lot. Y mi pregunta es, ¿cuál sería la respuesta esta vez de Lot? Vamos a la palabra del Señor. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 13 y mira el versículo 10. En el versículo 10 vamos a encontrar la respuesta de Lot, que es la respuesta de muchas personas. Dice la palabra del Señor que cuando él tuvo la oportunidad de poder decidir para la gloria de Dios, dice la palabra en el versículo 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que Jehová destruyera a Sodoma y Gomorra. Dice la palabra del Señor que alzó Lot sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que él tomó la decisión de mirar lo que estaba frente a él y tomar decisiones basadas en sus sentimientos, en sus emociones y en sus deseos. Y eso es lamentablemente el error de la mayoría de las personas que toman decisiones basadas en sus sentimientos, en sus emociones y en sus deseos. Déjame hablarte un poquito de Lot, déjame hablarte de esta persona, hablarte de este hombre que había recibido la influencia enorme del portador de la promesa. Abraham había estado con Lot, Lot había estado con Abraham, había caminado con él, había visto la promesa de Dios, había visto la bendición, había visto los errores de Abraham. Este Lot había recibido la influencia importante de uno que había caminado con Dios. Pero déjame establecer esto desde el principio, hermanos. La influencia es importante.
La influencia que recibimos de las personas es sumamente importante. Va a guiarnos hacia los caminos correctos o nos pueden desviar hacia los caminos incorrectos. Pero aunque la influencia es importante, no es determinante, porque al final del día yo creo que cada uno es responsable de las decisiones que tomamos. Yo creo en un Dios soberano. Yo creo en un Dios que gobierna. Yo creo en un Dios que ha decidido escoger de acuerdo a su sabiduría y a su soberanía. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero también creo que el hombre es responsable de las decisiones que toma. Y déjame dividir esto en dos lados. Permíteme dividirte la figura de Lot en primer lugar como la persona que ha sido influenciada. Déjame hablarte a todos los que hemos recibido la influencia de hombres y mujeres que nos han adornado, que han embellecido nuestras vidas, que nos han llevado y nos han apuntado al camino de la verdad. Gracias a Dios por esas personas. Gracias a los padres que son buenos padres y guían a los hijos en el camino de la verdad. Gracias a los amigos que nos hablan de Cristo Jesús. Gracias por las personas que nos apuntaron y nos señalaron en el momento de la verdad a dónde debíamos ir. Pero déjame decirte esto, aunque ellos son de gran importancia en nuestra vida y de buena influencia, ellos no determinan mi decisión. Yo no soy cristiano porque mi amigo es cristiano. Yo no soy cristiano porque mi esposa es cristiana. Yo no soy cristiano porque mi papá, mi mamá, mi tío. Y si tienes un perro cristiano, si tu perro es cristiano, ninguno de ellos determinan si yo soy creyente. Y eso es importante para ti, joven. Porque tu papá sea creyente, eso no decide si tú eres creyente o no. Al final del día, tú tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús. Y un ejemplo de esto es Lot. Lot había visto al portador de la promesa. Lot sabía de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y aún así, a pesar de toda la posible buena influencia, al final del día tomó una decisión equivocada. Pero déjame no solamente hablarte del influenciado, déjame hablarte del que está influenciando. En este caso era Abraham. Abraham había nuevamente sido una persona que había recibido la promesa y comenzó a caminar en la fe, pero también cometió grandes errores en su vida. Cometió errores que lo llevaron a perder el testimonio, la capacidad de dar testimonio. Y eso me lleva a pensar a mí por un segundo en nosotros como creyentes. Estamos siendo de buena influencia hacia los demás, porque aunque no determinamos su futuro, la Biblia es clara. De hecho, Jesús es claro cuando nos dice que es mejor, que es mucho mejor ponernos una rueda de piedra en el cuello y tirarnos al vacío, tirarnos al río, antes de ser de piedra de tropiezo a uno de estos menores. Esa es la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿cómo estás influenciando en la vida de los que están alrededor tuyo? Porque déjame darte el caso de Abraham. Abraham, aunque es el portador de la promesa, cometió errores que le costaron el testimonio. Muchos dicen que el problema no era solamente la tierra, que el problema era el testimonio, la pérdida de la integridad que Abraham había sufrido a causa de su toma de decisión incorrecta en Egipto. ¿Cómo estamos influenciando? Aunque no es determinante para el futuro de una persona, escúchame, si es importante, Dios lo valoriza. Y déjame hablarte a ti, padre, por un segundo. ¿Cómo estás influenciando la vida de tus hijos? ¿Cómo estás llevando a tus hijos a mirar a Cristo Jesús? Si lo haces a pescosa limpia, no creo que esa sea la mejor forma de llevar a tus hijos a Cristo Jesús. Y por el otro lado, si estás permitiendo que tus hijos hagan lo que quieran y no los estás ejerciendo tu autoridad para traerlos a los pies de Cristo Jesús, lamentablemente esa forma es incorrecta. Lo correcto es darle un testimonio de vida, tanto con el cariño como con la disciplina, para que ellos puedan llegar a su tiempo
conocer a Cristo Jesús. Pero déjame hablarte no solamente de la influencia, porque estamos estudiando a este Lot y lo estamos viendo a través de la decisión que acaba de tomar. Y dice la Biblia que él alzó sus ojos y vio toda la llanura. Si tú notas aquí en este pasaje, Moisés, quien escribió este capítulo, está diciendo que la decisión que tomó Lot lo hizo antes de que Sodoma y Gomorra habían sido destruidas. ¿Verdad que sí? Lo vieron allí. Es que cuando Moisés está escribiendo, ya Sodoma y Gomorra no existía. Pero él está recordándole esta historia al pueblo de Israel. Le está hablando de este muchacho que había recibido la influencia de Abraham, pero había tomado una decisión incorrecta porque él alzó sus ojos y decidió en base a lo que estaba frente a él, en base a sus deseos, en base a lo que él pensaba que era mejor para él, en base a sus sentimientos. Y lo responde con sus sentimientos, pero lo hace de una manera equivocada. Él dice que él vio y que lo que vio le gustó. Y yo quiero llevarte por un segundo a Primera de Juan, no lo tienes que buscar, pero te voy a dar la referencia para que la apuntes. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. El apóstol Juan está escribiéndole a la iglesia, le está diciendo en los versos anteriores, te escribo a ti, hijito, te escribo a ti, padre, te escribo a ti, joven. Te escribo para que tú entiendas todo el evangelio de Jesucristo y cómo debe ser tu respuesta. Pero en el verso 15 le dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si tú amas al mundo, déjame parafrasear, el amor del Padre no está en ti. Y para que entiendas de lo que estoy hablando, para ser más específico, Juan dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y termina diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú tienes dos opciones en esta mañana. Y esas son las dos opciones que tenía Lot. Lot podía tomar la decisión basado en lo que estaba frente a él, en lo que él estaba viendo, en los deseos de los ojos. O podía tomar la decisión basado en la vanagloria de la vida o en los deseos de la carne. Cualquiera de estas era equivocada. Porque estos deseos nunca van a ser satisfechos permanentemente. Dime si es cierto o no, que cuando nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, que cuando nos dejemos llevar por lo que deseamos, lo llenamos ese sentimiento y ese deseo por un segundo, pero nunca es suficiente. Tarde o temprano vamos a querer más. Tarde o temprano no va a ser suficiente. Tarde o temprano no va a llenar nuestras expectativas. Porque el mundo pasa y sus deseos. Lo que tú sientes hoy, lo que tú quieres hoy, no es lo mismo que vas a querer mañana. Y aquel muchacho de ojos verdes, con pelo rubio, que movía la cabeza así, ahora es calvo, usa espejuelos tan grandes que ni los ojos se le ven. Ese fue el error de Lot. El error de Lot que fue que miró y decidió basado en los deseos de sus ojos. Él vio la tierra linda, la tierra que producía, pero en lugar de confiar en lo que Dios había prometido, decidió tomar la decisión por sí mismo basado en sus sentimientos. Yo quiero que tú entiendas el alcance de la decisión de este Lot. Porque yo quiero ir al versículo 11 en adelante. Ve conmigo al versículo 11. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. O sea, Abraham y Lot. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y escucha esto, porque esta parte es importante. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hoy conocemos la historia completa, sabemos que Sodoma era una ciudad pervertida, una ciudad que estaba totalmente lejos de Dios.
Dice la palabra del Señor que Lot pensó de esta manera. Lot dijo, ¿sabes qué? Esta es una tierra que produce. Yo sé que tarde o temprano yo voy a recibir tanta bendición que no voy a caer preso de la influencia del pecado de estas ciudades. Pero poco a poco, mira qué interesante, poco a poco él fue poniendo sus casas de campaña, acercándose cada vez más, cada día más a la ciudad pervertida. Muchos de nosotros jugamos este juego. Muchos de nosotros pensamos, ¿sabes qué? Satanás no me va a ganar. Satanás no puede conmigo. Yo puedo con Satanás. Y comenzamos poco a poco a jugar con el pecado y acercarnos al pecado pensando que el pecado nunca va a llegar a nuestras vidas y nunca nos va a vencer. Pero déjame presentarte la evidencia de la palabra del Señor. Lot pensó de esta manera. Lot pensó en lo que le convenía, en los sentimientos, en las emociones. Y no tomó una decisión basada en la fe. Y poco a poco dice la palabra del Señor que él fue acercándose cada vez más a la ciudad de Sodoma. Yo me imagino en la mente de Lot pensando y diciendo, ¿sabes qué? Yo no, jamás y nunca yo voy a entrar a esa ciudad. Yo no voy a dejar que ellos me perviertan. Pero si tú sigues leyendo la historia, vas a encontrar a Lot sentado a las puertas de esa ciudad en un capítulo siguiente. Y después lo vas a encontrar perdiendo a su esposa, huyendo de esa ciudad antes de que Dios la destruyera. Porque aunque tú pienses que el pecado no te va a alcanzar, que tú no te vas a dejar dominar por el pecado, eso no es verdad. Por eso es que la Biblia dice, huye ante las pasiones juveniles. Por eso es que la Biblia dice que no te quedes donde hay pecado. Porque tú y yo no podemos vencer a menos que vivamos por la fe. Y para vivir por la fe tenemos que tomar la decisión de alejarnos del pecado y no acercarnos a él. No juegues con el pecado. Escúchame, no importa cuál sea el pecado, no juegues con el pecado. Si tú estás viendo pornografía, para. No piensas que tú puedes dominarlo. No juegues con el pecado. Si estás mintiendo, haz una mentirita blanca. No, no hay mentiras blancas. Todas son de colores. No juegues con el pecado. Si estás mirando a la persona que está al lado porque se ve más lindo que tu esposo o tu esposa, no lo mires. Él se va a quedar calvo. Créeme. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Si piensas, llegas a pensar de alguna forma o de alguna manera, es que yo me lo merezco, yo tengo con el derecho, ya la influencia del pecado está llegando a tu vida. Y qué triste es que ganando todas las cosas de este mundo, teniendo todos los beneficios de este mundo como lo tenía Lot, terminó huyendo, corriendo de una ciudad que fue destruida por el fuego. Pastor, pero es que para eso falta mucho. Déjame aprovechar el tiempo. No dejes que el pecado te atrape con sus tentáculos, porque cuando el pecado te ha agarrado, es difícil salir de él. Tú no lo puedes dominar. No lo puedes dominar. Te presento la evidencia de uno que alzó su mirada y en lugar de ver a Dios, escogió basado en su emoción y su sentimiento. Mirar con los sentimientos. Y pastor, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué opción me queda? Déjame, vamos a la Biblia nuevamente, Génesis. Ve conmigo a Génesis. Y ve el versículo 14 conmigo. Tú puedes mirar con tus sentimientos, tú puedes mirar con tus emociones, puedes mirar con tus deseos. Pero yo te voy a dar la otra opción. La opción de pasar la prueba. Porque en el versículo 14 encontramos no a Abraham. Yo no quiero que pongas la atención en Abraham, quiero que pongas la atención en el Señor. Mira el versículo 14. El versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, Jehová dijo a Abraham,
después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Y déjame detenerme ahí. Abraham había pasado la prueba. Abraham había tomado decisiones basadas no en su supervivencia, no en su conveniencia, no en su arrogancia. Él pudo haber reclamado derechos. Yo tengo el derecho de esta tierra. Dios me la prometió a mí. Pero él no hizo esto. En esta ocasión, él hizo todo lo que el Señor requería de él. Él vivió por la fe. Él tomó decisiones basadas en la fe. Y ahora, nuevamente, no mires a Abraham por un segundo. Ya él pasó la prueba. Ahora yo quiero que tú pongas tu atención en Dios. Porque cuando tú y yo pasamos la prueba, Dios viene al rescate. Es Dios quien nos dice, no, escúchame, no mires con tus ojos. Ahora yo te voy a pedir a ti que tú alces tus ojos y mires. Porque cuando tú pasas la prueba, es Dios el que te pide que mires más allá de lo que está frente a ti. Que mires las cosas a través de la fe. Cuando Dios te pide que alces tus ojos y mires, lo hace descansando en la confianza que Él se ha ganado en ti, en la misericordia que Él te ha regalado, en la gracia infinita que Dios te da cada día para tu vida. ¿Ves? No descansa en tu fuerza, no descansa en tus errores. Dios te está restaurando, pero cuando tú pasas la prueba, es Él el que te dice, ok, no mires hacia abajo, mira hacia arriba. Mira lo que le dice a Abraham, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Vas a ver allí en esta tierra cosas que tú piensas que no te pertenecen, no son tuyas ahora. Una tierra que la habita otra gente. Pero yo te la he dado a ti. No ahora, pero yo te la he dado a ti. Y no solamente yo te la he dado a ti. Si tú lees con detenimiento vas a encontrar que dice, no te la he dado a ti, solamente se la he dado a tu descendencia. Y no solamente se la he dado a tu descendencia, se la he dado a tu descendencia para siempre. Porque cuando tú y yo pasamos la prueba, es Dios quien se mete en nuestros caminos, nos levanta la frente y nos hace mirar a través de la fe. Y cuando miramos a través de la fe, cuando nosotros podemos ver lo que Dios ve, como Dios lo ve, cuando Dios lo ve, cuando no es el tiempo el que determina mis decisiones, cuando no es el sentimiento lo que domina lo que voy a hacer, cuando no son mis emociones las que determinan cómo voy a caminar, cuando es el Señor y la fe en el Señor la que me guían, entonces y solo entonces Dios me hace ver más allá de lo que es aparente. Dios me ayuda a ver lo que no está allí, pero que Él ha determinado para mi vida. Cuando yo puedo ver a través de la fe, Dios me invita a ver no mis imposibilidades, porque yo sé que tengo imposibilidades. Yo sé que yo tengo faltas. Yo sé que no hay cosas que yo no puedo hacer, pero porque no se trata de mí. Cuando Él me invita a mirar por la fe, yo puedo verle a Él obrando en mi vida, aunque yo no sea suficiente, porque Él es suficiente. Cuando Él me invita a mirar por la fe, cuando Él me enseña lo que Él ha determinado para mi vida, entonces, no importa quién soy, no importa cómo soy, lo que importa es quién Él es. Porque Él es el que me invita a la mesa. Él es el que dice que yo soy quien soy. Tenemos una decisión grande que tomar. Y la pregunta que yo voy a hacer no es que tiene frente a ti. Yo sé que tú puedes ver lo que tiene frente a ti. Y muchos de los que estamos aquí tenemos que tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Y cuando digo importante, no estoy hablando solamente de trabajo, no solamente estoy hablando de decisiones financieras, familiares. Todo eso es importante, pero las decisiones más importantes son espirituales.
Muchos de los que estamos aquí tenemos que tomar decisiones espirituales importantes y dejar de mirar solamente lo que está frente a nosotros y comenzar a ver lo que Él ha prometido hacer con nosotros. Y quizás tú te sientas insuficiente. O quizás pienses que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Ninguna de las dos es importante, porque al final del día lo que importa es que tú puedas ver lo que Él ve, como Él ve cuando lo ves. Y déjame repetir esto, en el momento en que tú tomas una decisión basada en el tiempo, en el sentimiento, en las emociones, en las circunstancias, en ese mismo momento tú dejas de ver por la fe al Dios que va más allá del tiempo, que es una roca en medio de las circunstancias y que nos lleva a entender que su amor no cambia con el sentimiento. Su amor es verdadero para siempre. Los muchachos cantaron esto, y con esto quiero terminar. Los muchachos cantaron esta canción. Tú eres quien dices quién soy yo. ¿Soy escogido? ¿Soy escogido? Entonces, si soy escogido, soy amado, soy rescatado, todas estas cosas son ciertas, entonces yo tengo que comenzar a vivir por la fe en Cristo Jesús. La pregunta nuevamente es la siguiente. ¿A quién estás mirando? ¿Estás mirando lo que tienes al frente o estás mirando al Dios de la promesa? Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias por Jesús. Y gracias por tu palabra. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra sea suficiente. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.